hubo una época en que la noche caía sobre Inglaterra y el viento soplaba entre los castillos de piedra como si trajera consigo los secretos de siglos enteros. En aquellas tierras húmedas y brumosas, los reyes no solo gobernaban, también temían. Temían a las sombras de su propio linaje, a los pactos que habían sellado con sangre y a las promesas que el tiempo no pudo borrar. La historia oficial habla de coronas, de conquistas, de dinastías poderosas que moldearon Europa, pero lo que rara vez se cuenta es el precio que esos monarcas pagaron por mantener el poder. Cada castillo guardaba un eco de traición, cada trono estaba manchado con la huella de un crimen cuidadosamente oculto. Imagina la Inglaterra medieval, los muros del Palacio de Westminster aún jóvenes, las torres de Londres alzándose como guardianas de un pasado turbulento, y los reyes, hombres y mujeres envueltos en seda, pero también en miedo, porque el miedo era el verdadero consejero del poder, desde los antiguos reyes sajones hasta las turbulentas casas de York y Lancaster. El reino fue escenario de intrigas tan densas que aún hoy resuenan. En las frías noches de invierno, los criados contaban historias en voz baja, asegurando que los fantasmas de la realeza seguían vagando por los pasillos, incapaces de hallar descanso. Uno de los primeros nombres que resuena es el de Enrique II, un rey brillante y calculador, pero cuya vida familiar fue una tragedia en cámara lenta. Casado con Leonor de Aquitania, una mujer tan poderosa como él, juntos crearon un imperio, pero también un campo de batalla doméstico. Sus hijos se rebelaron una y otra vez, alentados por su propia madre. El trono de Inglaterra se convirtió en una herencia envenenada. Las crónicas cuentan que durante las largas noches en su castillo, Enrique caminaba solo por los pasillos de piedra, murmurando los nombres de sus hijos. Decían que no dormía, que temía cerrar los ojos y escuchar el eco de su propia sangre conspirando contra él. Así empezó una maldición silenciosa, el poder que devora a quien lo posee. Siglos después, otro nombre se alzaría entre la niebla. Ricardo el III, el rey cuya historia quedó envuelta en sombras y acusaciones, lo pintaron como un monstruo, un usurpador, un asesino, pero ¿fue realmente así? La verdad, como siempre, se esconde entre los pliegues del silencio. Ricardo subió al poder tras la misteriosa desaparición de sus sobrinos, los llamados príncipes de la Torre, dos niños que, según las leyendas, fueron vistos por última vez jugando entre los muros de la Torre de Londres antes de desvanecerse para siempre. Algunos dicen que Ricardo los mandó eliminar. Otros creen que fue víctima de una conspiración mayor, un plan para manchar su nombre y abrir el camino a otra dinastía. Sea como fuere, el eco de sus pasos aún parece resonar en las piedras de la torre, donde los guardias juran sentir una presencia cuando la niebla desciende sobre el Támesis. Pero la oscuridad no terminó con él. Llegaron los Tudor, una familia que construiría su poder sobre los restos de las guerras pasadas, y en su centro, una figura que aún hoy fascina al mundo, Enrique el VIII, un rey que desafió al mismísimo Papa, que fundó su propia iglesia y que cambió la historia, todo por amor o quizás por orgullo. Sus 6 esposas son la prueba de un destino que parecía marcado por la tragedia. Una decapitada, una exiliada, una muerta en parto, una traicionada, una olvidada y una sobreviviente. El corazón del rey, dicen, nunca descansó. De noche, el palacio de Hampton Court guarda un silencio extraño. Algunos visitantes aseguran haber sentido un suspiro femenino entre los corredores vacíos. Dicen que es Ana Bolena, la esposa que fue condenada por traición y ejecutada aún buscando justicia. Los guías del palacio lo cuentan con voz baja, como si temieran despertar algo antiguo. Y es que en Inglaterra las coronas no solo brillan, también pesan. Cada joya lleva un recuerdo, cada ceremonia un fantasma. Los reyes tan temidos y adorados fueron también prisioneros de su propio legado. Algunos murieron solos, otros traicionados, otros simplemente olvidados. A lo largo de los siglos, los monarcas ingleses intentaron borrar las sombras de su pasado, reescribieron la historia, destruyeron documentos, silenciaron a testigos, pero la verdad tiene una forma curiosa de resistir el paso del tiempo. Aparece en los libros antiguos, en las cartas nunca enviadas, en los susurros que se repiten de generación en generación. El pueblo, mientras tanto, seguía mirando hacia los castillos, preguntándose si algún día la sangre real se limpiaría de culpa.
pero en la penumbra del poder, la inocencia es un lujo que casi nadie puede permitirse. Con la llegada de los Tudor, el reino creyó encontrar estabilidad, pero el precio fue la obediencia absoluta. Detrás del esplendor de los banquetes y los retratos de seda se escondía un aire de temor. Nadie dormía tranquilo en la corte. Los susurros podían costar la cabeza y las sonrisas eran solo máscaras para sobrevivir. Isabel la primera, la hija de Ana Bolena, creció entre ese silencio. Su infancia fue una lección constante de cautela, hablar poco, escuchar mucho y jamás confiar del todo. Cuando llegó al trono, la historia parecía haberse cerrado sobre sí misma. Una mujer gobernando un mundo de hombres, una reina que debía mostrarse fuerte, inteligente y al mismo tiempo casi sobrenatural. Su mirada, dicen, era fría como el acero y su mente tan aguda como una espada. Durante su reinado, Inglaterra floreció, pero también se volvió un laberinto de espías, traiciones y conspiraciones silenciosas. Bajo la superficie del esplendor isabelino, los callejones de Londres guardaban historias diferentes: peste, hambre, ejecuciones públicas y supersticiones. Mientras la reina vestía de oro y perlas, su pueblo temía los inviernos y las hogueras. El miedo no solo venía del castillo, venía del cielo, porque en aquella época se creía que la desgracia era un castigo divino, una señal del enojo de los dioses, o peor aún, del desorden de los astros, y entre las sombras del poder, algunos empezaron a buscar respuestas en lo oculto. Se decía que los astrólogos de la corte leían los destinos de los reyes, que las decisiones más importantes, guerras, alianzas, matrimonios, se tomaban según el curso de las estrellas. Quizás por eso los monarcas temían tanto a los cometas, a los eclipses y a los sueños. Los sueños, sí. En más de una ocasión, los escribas registraron que un rey despertó gritando, asegurando haber visto su propio fin reflejado en la luna. Y en Inglaterra los presagios eran asunto serio. El siglo XVII trajo consigo un cambio profundo. Las guerras civiles, las luchas religiosas, los nobles enfrentados entre sí, y en medio de ese caos surgió un rey diferente, Carlos el I. Un hombre orgulloso, de fe firme y carácter inflexible, creía que su autoridad provenía directamente de Dios, y ese fue su error, porque el pueblo, cansado de obedecer, decidió que ningún rey debía estar por encima de la ley. Lo que siguió fue impensable: el juicio de un monarca. Por primera vez, Inglaterra vio a su rey no en un trono, sino en un tribunal. El silencio de aquel día aún retumba en los libros de historia. Carlos, dicen, se mantuvo sereno, mirando a sus jueces con la dignidad de quien sabe que está cayendo, pero se niega a arrodillarse. Cuando el hacha cayó, el aire se detuvo y el trono quedó vacío. Por un tiempo, Inglaterra fue un experimento sin corona. El poder pasó a las manos de Oliver Cromwell, un líder austero, devoto y temido. Pero la sombra del trono seguía ahí, como un eco que no se podía borrar. Porque aunque el pueblo había querido libertad, el vacío del poder trajo otra cosa: silencio, represión, miedo. El círculo se cerraba otra vez, y cuando la monarquía fue restaurada, lo hizo con una nueva lección: que el poder siempre cobra su deuda, y que los fantasmas del pasado nunca desaparecen del todo. A lo largo de los siglos, los reyes ingleses cambiaron sus coronas, sus ropajes y sus maneras de gobernar. Pero algo permaneció inmutable: la soledad del poder, el peso de las decisiones que cambian el destino de millones, el aislamiento que viene con el mando y el precio de la historia que siempre los observa. Muchos cronistas cuentan que, en las noches más silenciosas de Windsor, aún se escuchan pasos donde no debería haber nadie. Algunos dicen que son los reyes del pasado caminando sin descanso, otros aseguran que es solo el viento golpeando las puertas antiguas. Pero los más supersticiosos creen que los monarcas, al morir, no se van del todo, que permanecen ahí atrapados en los pasillos del tiempo, observando cómo sus descendientes repiten los mismos errores una y otra vez. Si cierras los ojos, puedes imaginarlo: un largo corredor iluminado por antorchas, los retratos de los reyes mirándote desde las paredes, y un silencio que parece contener siglos de secretos. En algún lugar, una voz murmura una plegaria. Y entonces lo entiendes: el poder no pertenece a nadie, solo pasa de mano en mano, dejando cicatrices invisibles. Con el paso del tiempo, los nombres cambian, los retratos envejecen,
y los castillos se convierten en museos. Pero algo del pasado sigue latiendo bajo la superficie, como un pulso antiguo que se niega a desaparecer, porque los reyes de Inglaterra no solo dejaron un legado político, dejaron un eco espiritual, una especie de sombra que aún pesa sobre la historia. Los visitantes que recorren los salones del Palacio de Hampton Court dicen que a veces escuchan murmullos, pasos, risas apagadas. Nadie los ve, pero todos los sienten. Quizás sean los recuerdos de aquellos banquetes interminables donde la risa escondía la tensión de las traiciones. Quizás sean los ecos de promesas rotas, de amores prohibidos, de decisiones que sellaron destinos enteros. En cada piedra de esos palacios hay una historia que no se cuenta en los libros. El olor a cera derretida, los tapices que vieron morir generaciones, el sonido del viento filtrándose entre los vitrales antiguos, todo parece susurrar. Aquí hubo grandeza, pero también dolor. Y es que los reyes al final no son tan distintos del resto. También temen, también dudan, también sufren por el peso del pasado. El trono puede elevarlos por encima de todos, pero también los separa del mundo. Esa es quizás la verdadera maldición del poder, la soledad. Imagina por un momento al joven Enrique el octavo mirando su reflejo en una copa de vino, sabiendo que cada decisión lo llevará más lejos de la paz, o a Isabel despierta en mitad de la noche, calculando los movimientos de sus enemigos, sabiendo que el amor es un lujo que no puede permitirse. Cada monarca cargó con sus propios fantasmas. Algunos los enfrentaron con sabiduría, otros con sangre. Y mientras las generaciones pasan, Inglaterra sigue mirando hacia atrás, fascinada por su propio pasado. Porque cada historia, cada drama, cada conspiración real, tiene algo que refleja la naturaleza humana, la ambición, la culpa, la fe, el deseo, el miedo. Quizás por eso seguimos hablando de ellos, porque en el fondo, los reyes antiguos siguen representando lo que todos llevamos dentro, la lucha entre la luz y la oscuridad. Y cuando la noche cae y el fuego del hogar parpadea, las sombras de esos monarcas parecen regresar, susurrando desde otro tiempo. No importa si crees en fantasmas o no. Hay algo innegable en la energía de esos lugares, en los muros que han visto tanto. Como si el aire aún guardara secretos, como si el tiempo, en Inglaterra, nunca terminara de avanzar del todo. Así que la próxima vez que escuches hablar de un castillo inglés o veas una corona brillando tras un cristal, recuerda esto: detrás de cada joya, de cada título y de cada retrato, hubo una vida marcada por el miedo, el deseo y la culpa. Los reyes, al final, también soñaban con dormir tranquilos, pero la historia rara vez les concedía ese descanso. Y mientras el sonido del viento atraviesa los campos húmedos del viejo reino, uno puede imaginar las coronas oxidadas bajo la tierra, las tumbas cubiertas de musgo y los estandartes convertidos en polvo. Todo poder, por grande que parezca, termina siendo un susurro. Los reyes de Inglaterra, aquellos que dictaban el destino del mundo con una sola firma, hoy solo son ecos, ecos que se pierden entre los corredores de piedra, en los retratos que observan con ojos inmóviles, o en las cartas olvidadas que aún duermen en bibliotecas silenciosas. Dicen que cada monarca tuvo su propio invierno, su propia noche sin fin, un momento en el que comprendieron que ni el oro, ni la gloria, ni la espada podían salvarlos del paso del tiempo, y tal vez ahí radica su verdadera humanidad, en esa fragilidad escondida bajo el peso de una corona. Algunos fueron recordados como sabios, otros como crueles, pero todos, sin excepción, fueron prisioneros de su propio destino. El trono no solo fue un símbolo de poder, fue también una jaula dorada. Imagina el sonido de una corte real en silencio, tras un día de conspiraciones. Las antorchas se apagan una a una, los pasillos quedan vacíos y solo queda el eco de las decisiones tomadas. En ese instante, cuando el reino duerme, los reyes también enfrentan sus pensamientos y quizás por primera vez sienten miedo. Los cronistas escribieron sus nombres, pero no sus dudas. Las crónicas oficiales hablaron de conquistas, pero nunca de las noches en vela, ni de las lágrimas ocultas tras las cortinas de terciopelo. Y sin embargo, es ahí donde la historia se vuelve verdaderamente humana, en los momentos que nadie vio, en los silencios que nunca se escribieron. A lo lejos, el reloj del palacio marca las horas. El tiempo sigue su curso, indiferente a los reinos y las coronas. Y mientras los siglos pasan,
Los castillos se cubren de hiedra, los tronos se vacían y solo queda el murmullo del pasado. La historia, al final, no pertenece a los vencedores ni a los poderosos, pertenece a quienes se atreven a escuchar, a los que, en la quietud de la noche, aún sienten que el pasado respira entre las sombras, y así, cuando apagues la luz y cierres los ojos, imagina los ecos de aquellos reyes lejanos, caminando entre los pasillos del tiempo. Escucha sus pasos, sus voces, sus miedos, y recuerda, incluso los que gobernaron el mundo alguna vez temieron al amanecer.